Mario, Mario, buenas ¿cómo van? noches. ¿Cómo van? Qué Muy alegría bien. volverlos a ver. Ay, no. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo va Muy todo? bien. Bien, muchas gracias. Bien, bien, muy No, contento, emocionado de participar con ustedes porque lo que tú decías hace un rato, yo pienso que así sea a una persona que le llegue este testimonio, ya es mucho lo que se siembra. ay, Total. no, y créeme, Mario, no ha habido un testimonio aquí, una historia aquí que no mueva Que haya pasado almas. en vano. No, No, bola de pelos, no, no. porque Así es es. que de verdad que esto no es de nosotros. El que Es actúa aquí es el Espíritu Santo y eso nosotros sí lo tenemos clarísimo. de acuerdo. Entonces, pero primero, gracias por dar el sí, porque ese es un paso muy importante, ese sí, como ese sí, con tanto amor, con tanta entrega, este regalo que nos vas a dar, esperamos disfrutarlo muchísimo y que Dios se derrame en bendiciones en ti y en tu familia. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Mario, yo aprovecho porque yo les quería contar que cuando yo tuve, Adriana me llamó y me estaba haciendo unas consulticas de unas cosas de otro testimonio y me dijo, te voy a mandar un audio de un testimonio muy hermoso. Y me lo mandó y nosotros estábamos en una cita con un cliente. Y mi esposa estaba atendiendo el cliente y yo me fui para un lado con el celular en la oreja, yo escuchando el audio y yo la veía trabajando, atendiendo el cliente y yo, siga, siga, siga. Yo era, pero bobo escuchando el testimonio. Y yo todo con la curiosidad. Y ya que yo decía, ahorita voy, hasta que ya llega y no que pensar, ya lleva mucho rato sola. No, y ¿saben qué es lo Me quedé peor? impresionado. O no, lo mejor, porque para mí es sorpresa, él no me lo contó, solo me dio como unos, Le di unos tipsitos, unos momentos, unos sí. momentos de la historia. Entonces yo también me voy a dejar sorprender, Mari. Bueno, mejor, mejor. Entonces, bueno, cuando quieran arranco. Claro Dale, que y ese sí. espacio es tuyo, arranquemos, Mario. Bueno, mi historia, bueno, la historia de mi vida, digamos que empieza desde muy chiquito. Yo soy, somos 6 hermanos y la historia mía empieza de alguna manera con un rechazo a las cosas de Dios desde muy chiquito. Yo perdí a mi papá cuando tenía 9 años y soy el hermano mayor. Mm. Entonces, la historia se quiebra muy fuertemente porque uno empieza a vivir, como me decía mi mamá hace unos días, usted le tocó vivir y madurar muchos procesos como hermano mayor de muchas situaciones de vida. Entonces, mi cuestionamiento, a pesar de venir de una familia católica no muy practicante, haber estudiado en un colegio de jesuitas, haber tenido acceso a misa diaria, etcétera, etcétera, mi rechazo con las cosas de Dios era infinito, porque yo guardaba un recelo, una molestia y me cuestionaba por qué a mí, o sea, por qué yo y mis hermanos perdimos a mi papá y no tuvimos un papá. Mi mamá con el tiempo se volvió a casar, pero digamos que todo ese proceso de esos primeros años fue muy difícil. Pasa el tiempo, yo muy lejano de las cosas de Dios, no iba a misa y pienso que eso es parte del crecimiento de la juventud de uno, ¿no? No iba a misa realmente con frecuencia y cuando lo hacía por un compromiso social. Conozco a quien es mi esposa hoy en día, la conozco pues hace muchos años, solteros los dos, y a mí me llamó mucho la atención que es, y sigue siendo, pero en esa época era también una mujer muy espiritual, para mi gusto demasiado espiritual. Entonces decía, poco más o menos es fanática, pero pues uno se enamora de la persona y la persona viene con muchas cosas, igual que uno. Pero yo decía, esto no va a ser fácil porque ella sí iba a misa diaria, ella iba a rosarios, ella hacía retiros espirituales y a mí eso me parecía tremendo. A mí que me dijeran recemos un rosario me parecía tremendo. Pasa el tiempo y bueno, tuvimos un proceso de noviazgo, decidimos casarnos. Les soy muy sincero, cuando nos fuimos a casar, yo me casé por la iglesia no por convicción, sino por un tema social. Era un tema de compromiso social de familias, donde había que hacer pues una ceremonia, etcétera, y porque la ceremonia es muy bonita, definitivamente, pero que yo sintiera el compromiso que hoy en día se siente y ve las parejas
que deciden casarse por lo católico es otra cosa. Y ahí hay un punto que quisiera que reflexionar a las personas que están escuchando. Si están pensando en casarse, si tienen una relación, es una bendición muy grande cuando se hace a través del rito católico, porque uno recibe la bendición de Dios. Y en esa bendición de Dios ya no es una pareja, sino somos tres. Y este tercero es Dios, que va a estar presente el resto de la vida. Pasa el tiempo, nos casamos y yo le dije a mi esposa, "Mm, hagamos una cosa, tú lleva tu vida espiritual y yo llevo la mía. Mi vida espiritual era chocolate, cartas, eh, de todo. O sea, donde me decían que adivinaban la suerte, ahí Ahí está. era fanático, me gustaba todo eso. Y alguna vez alguien me dijo, uno mismo se encarga de que estas cosas se den. Entonces, pues yo lo hacía con cierta mesura, pero la cosa no, digamos que no se metía, pero sé que le dolía mucho el tema. Yo la acompañaba a misa los domingos, íbamos a misa los domingos, yo me quedaba afuera y me pasaban situaciones muy chistosas. Yo hubo momentos estando en la iglesia, me caía al piso. La gente inmediatamente piensa, este señor descansó en el espíritu. Era que me quedaba dormido de la parte que me implicaba ir a la verdad, era eso. Y yo decía, la gente, pues claro, había gente muy comprometida en el tema católico y me decían, ¿tú te sientes bien? ¿Estás sintiendo algo especial? Era puro sueño de la jartera. De la cartera. Entonces, Ay, no. sí, total, total. Entonces yo me quedaba afuera y lo mío era más un estar afuera mirando quién llegaba, a quién me encontraba, quién iba a saltar a la salida de misa los domingos y no sentía realmente el tema de Dios. Sí pasaba a comulgar y ese es otro punto de reflexión. Cuando uno pasa a comulgar tiene que ser con una seriedad absoluta, con una convicción absoluta del sacramento que está recibiendo. Pero en esa época yo lo hacía como un tema más. Pasa el tiempo, nosotros, pues yo trabajando, mi esposa trabajando, construyendo lo que era un hogar, pero para mí era una construcción financiera, económica, ¿sí? Mi esposa era una construcción distinta. Yo pienso que si el Señor no hubiera tocado mi corazón fuertemente, hoy en día no estaríamos juntos, porque definitivamente llevábamos unas prioridades muy diferentes. Entonces llega el tema de los hijos y algo que sí yo tenía muy claro es que como había perdido a mi papá, yo quería hijos pronto. Entonces yo le dije a mi esposa, sería muy chévere, así nos llevemos muchos años de casados, que pensemos en encargar familia. Ahí fue el primer punto de inflexión. Empezamos a encargar hijos, familia, no se daban las cosas. Lo normal, las familias preguntando que, pues, que cuándo les íbamos a dar la sorpresa. Y nos fuimos a un ginecólogo X y este médico nos dice, mire, háganse una serie de exámenes, salen esos exámenes y resulta que, pues digamos que el diagnóstico es que mi esposa era estéril, Oh, completamente estéril, con un diagnóstico muy complicado que no entro, digamos que a detallar, pero digamos que no había muy pocas posibilidades, casi mínimas. Pero yo dije, la ciencia ha avanzado mucho. Hay muchas clínicas de infertilidad en Bogotá y en Medellín. Vámonos y hagamos el tour. No quiero entrar a criticarlos, pero digamos que le ofrecen a uno un paquete de muchas opciones, muchas posibilidades, y uno de alguna manera acepta eso. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, hay esta opción en Medellín, hay esta opción en Bogotá, hay estos como un menú, hay estos costos, hay unos que garantizan un porcentaje, hay otros que no, etcétera. Arranquemos. Mi esposa en mucho silencio. Yo sé que le dolió muchísimo el tema porque ella claramente sabía que el tema de los hijos, la llegada de los hijos, es un regalo. Para mí no era así, para mí era un derecho adquirido. Se casó, tenga. Entonces, en ese proceso médico, mi esposa me decía, yo no me siento bien, yo me siento como un ratón de laboratorio, yo siento que están de alguna manera ensayando en muchas cosas conmigo, pero si tú así lo quieres, pues lo vamos a hacer. Eh, y desafortunadamente yo no escuchaba como su corazón, yo no escuchaba qué sentía ella emocionalmente.
Yo solo sentía que había la manera y los recursos para pagar esos costos que son muy elevados Mm. para, para lograr ese propósito. Pasa el tiempo, mi esposa me dice, mira, yo quiero que hablemos, que hagamos un alto en el camino, hablemos con un sacerdote del Minuto de Dios. Y yo le dije, ¿qué quieres que hablemos con el padre? Es un padre que acabó de llegar de Roma y tiene el tema del tiempo de familia. Y me parece importante, el padre nos va a hacer un espacio. Va. Entonces yo con tal de no contradecirle, haciendo que ella estaba haciendo caso con todo el proceso médico, yo le dije, vayamos. Nos fuimos al Minuto de Dios, Ajá. que es bastante lejos. Fue un trayecto larguísimo, en mucho silencio, porque yo sentía que así como yo le había hecho una encerrona para un médico, Ella te lo de había pronto hecho me a ti. hizo una encerrona a mí Porque me dice, en el ya fui tema a de... lo tuyo, ahora ven a lo mío. Ujú. Exactamente. Entonces llegamos donde el padre, les soy sincero, el padre habló muy bonito, nos habló de los hijos, nos habló de que es una bendición del Señor, que solamente Dios decide el momento en que se engendra esa vida, que los hijos son para que se cumpla el plan de Dios, etcétera, etcétera. Les soy sincero, a mí me entró por el oído izquierdo, me salió por el oído derecho, yo salí de ahí y le dije, mira, el padre claramente no puede tener hijos porque es su voto de castidad. Yo sí. Entonces, seguimos en nuestro proceso. La respuesta de ella me fue un poco tajante o bastante tajante porque me dijo, si quieres hijos y realmente es tu prioridad, tenlos con otra persona. Claramente soy este, tenlos con otra persona y eso sí me partió el corazón. Porque No, pues el matrimonio no es de los dos, la pareja es una no. y la construcción es de ambos. Entonces yo dije, no, por acá pues no va a ser, pero pues sigamos en el proceso. Mi esposa efectivamente queda embarazada un día. Uy, Empezamos a notar pues eso de malestares y nos fuimos para donde los médicos y nos dijeron, hicieron un examen y dijeron, sí, efectivamente está embarazada, tiene muy pocas semanas, pero tiene un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo de muy altísimo riesgo peligroso. y de todas maneras toca intervenirlo porque no se da. Entonces, lo que supimos después con el tiempo es que si no hubiéramos llegado a tiempo a la clínica, mi esposa hubiera podido morirse en ese proceso, No. porque se sangran en minutos. Entonces, Y para que ahí las entendí personitas entiendan, Mario, es porque se queda, se que aloja en la trompa. el Entonces, embarazo ectópico es que se queda atrapado en la trompa, el óvulo fecundado, y ahí, de ahí no pasa, pero sí genera en la mamá, pues, la muerte. estragos. ¿No? Ok. Total. Entonces, con el embarazo ectópico hacen un legado y me dice el médico, su señora perdió una trompa y un ovario. Entonces, yo, ahora sí, definitivamente no hay caso, ni con No. médico, ni sin médico, porque quedamos en menos el 50 y todos los antecedentes que venían de atrás. Entonces, los mismos médicos nos citaron, pasado un tiempo, y nos dijeron, lo mejor que ustedes pueden hacer es pensar en otra opción, dense un tiempo, o si quieren congelar espermatozoides, si lo piensan, o adopción. Entonces queda uno en ceros, la verdad, en una desinflada tremenda. Y esa En un- ilusión, ¿no? sí, exactamente. Y ver que el tiempo pasaba, mis hermanos que se casaron años después, pues medio en escalera, porque somos muchos, pero ya con sus bebés o con embarazos, entonces empieza el dolor más grande. El silencio era total. Entonces, una amiga a la que le agradezco, digamos, le agradeceré de por vida todo este proceso. Me llama un día y me dice, mira, yo, pues ellos estaban esperando un bebé, ya van a nacer, y nosotros pensamos que tú deberías ser el padrino de ese niño. Entonces yo le dije, estás loca. Primero, yo no quiero ser padrino de un niño cuando estoy en este proceso. Segundo, yo no creo en los cursos de padrinos de bautismo. A mí no me pongan a ir a unas semanas a asistir a un curso de catequesis, porque no era muy de espiritual. Mi amiga me dijo, mira, yo te tengo la solución. El padre que lo va a bautizar
te hace una catequesis de media hora antes del bautizo, no tienes que complicarte. Y yo pienso que en el fondo era Dios dándome a mí todo el proceso de lo que vendría más adelante. Si a mí me ponen un curso de un mes de bautizo, no lo hago. Entonces, se llega al bautizo, yo efectivamente fui el padrino de bautizo y yo decía miércoles, no entiendo qué es esto, lo único que es pues darle un regalo al niñito, del al bautizo, pero eso de pensar en que, porque uno le hacen leer, hay una lectura que uno se hace de alguna manera responsable del crecimiento espiritual de su hija. Claro. A mí eso me parecía terrible. Yo decía, ¿cuál de crecimiento espiritual? Si yo ¿Qué no le lo... voy a dar yo? Exacto. Entonces, bueno, lo bautizaron en la casa y el padre que lo bautizó, y quiero hacer ahí un paréntesis, los padres todos son muy ungidos, pero definitivamente hay sacerdotes, como en todas las profesiones, que tienen una unción mayor, y son padres que tienen unos dones impresionantes. En este tiempo, en estos años que llevo, he conocido muchos así. Este fue el primer sacerdote que yo conocí con unos dones impresionantes. Este padre se acabó el bautizo. El bautizo era en las casas, en esta época se podía en las casas. Y después del bautizo era almuerzo. Adivinen a quién me sentaron al lado mío, a tomarme un trago, al Al curita. Al padre. padre. No le Y digo era que el Dios vea. típico sacerdote, exacto, y era el típico sacerdote de sotana, grandotote, gordo, sotana negra, larga. Entonces yo decía, no, no me puede pasar a mí, o sea, porque no me sientan con los que están en la fiesta. Eh, y el padre, muy sutilmente, y yo pienso que el Señor le mostró, el Espíritu Santo le mostró, como algo como el Padre Pío cuando veía los pecados de las personas. Este padre me dice, mira, yo siento que en tu corazón hay un dolor muy profundo, hay un corazón adolorido. Cuéntame tu vida, cuéntame tu historia. Si quieres. Entonces yo le conté todo en negativo, o sea, Padre, Dios no existe, Dios no me escucha, Dios no nos bendice, no nos acompaña, no podemos tener hijos, nos vamos a quedar sin hijos. Esto del bautizo realmente es una contradicción para mí porque es muy doloroso tener un bebé en mis brazos, que es mío, que claramente no podremos tener. Y sin descartar la opción de adopción, pues estábamos en un proceso muy difícil, en un proceso donde había momentos donde nos distanciábamos mucho como pareja. Entonces el padre me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo, tú sabrás si lo tomas o no, simplemente me escuchas y si te suena, nos vemos en mi oficina más adelante, unos días más adelante. Él era el capellán de la Santa Fe en Bogotá, que tenía una oficina que no era oficina, era un cuartico chiquito donde estaba expuesto el Santísimo y él ahí atendía a la gente frente al Santísimo. Ah, Qué Entonces, el belleza. padre en ese almuerzo me dice, tú tienes que hacer un proceso de sanar tu corazón, tienes que hacer un proceso de una confesión de vida, tienes que hacer un proceso de dejarte enamorar de Dios y tienes que hacer un proceso de empezar a ir a la Eucaristía sintiendo la Eucaristía. Yo dije, no, pues esto es como chino para mí, pero me habló con tanto amor que yo decía, este padre tiene algo. Tanto que le copié. Entonces le copié fue que hice todo ese proceso. No fue un proceso corto, fueron meses, pero digamos que lo que rescato mucho fue que empecé a ir a misa, de ir los domingos, empecé a ir a misa entre semana. Y les cuento que el secreto de la misa entre semana es muy lindo porque hay menos gente, es menos distracción de gente y tú realmente a lo que vas. No es por no quiero pues decir que la misa del domingo es un compromiso con el Señor, sí, pero la misa entre semana para mí fue lo máximo. Descubrir esa misa fue impresionante. Hice la confesión de vida. La respuesta mía fue la de muchos de nosotros. No he matado a nadie, no he robado a nadie, no tengo que confesar. Exacto. Resulta que cuando el padre me dijo la lista empezó por mis hermanos. Como hermano mayor, y lo reconozco abiertamente, yo fui muy ventajoso. Entonces, siendo ventajoso,
atropellé muchas personas por delante, empezando por mis hermanos cuando éramos chiquitos. La vida se encarga de cobrarlo, por así decirlo, pero bueno, hice la confesión de vida y sentí que me quitaba un peso encima infinito, grandísimo, de muchas cosas que había hecho durante mi juventud, durante mi niñez. Muchas cosas salieron ahí que no eran los pecados graves que podría uno pensar, pero son pecados. Y el sacerdote amorosamente pues, me lo recibió, me dijo, el Señor te ha perdonado de todo, empieza a ir a tu Eucaristía. Empiezo a ir a Eucaristía y empiezo a sentir algo muy bonito que todavía lo siento, y es cuando paso a comulgar un deseo infinito de llorar. O sea, yo siento Ah, qué que belleza. lloro, pero es internamente, o sea, y miro la Eucaristía y digo, no puede ser. Entonces la recibo y ese día especialmente sentí que lloré mucho. Yo me hacía ya en la primera banca, no afuera, sino en la primera banca. Ya Y pasó adelante. después de comulgar, le pasé adelante, exactamente, de atrás para adelante. Y en una de esas Eucaristías entre semana le dije a nuestro Señor, Señor, ya estás en mi corazón, permaneces en mi corazón durante unas horas. Yo quiero hablar contigo y ofrecerte algo. Lo único que yo tengo para ofrecerte es mi vida. Si tú me regalas un hijo, si tú me regalas la oportunidad de ser papá, teniendo en cuenta pues que yo tenía ese dolor de no haber tenido un papá desde muy chiquito, si tú me das esta oportunidad, yo soy la persona más feliz y realizada con un hijo. Te ofrezco a cambio mi vida, haz con mi vida lo que quieras, te la pongo aquí en el altar. Cuando el padre supo, porque yo salí de misa y fui, lo visité y le conté, me dijo, usted no es de bruto. Uno no le ofrece al Señor nada que no pueda cumplirse. Y Exactamente. eso lo quiero dejar a las personas que están acá. Eh, Ofrézcanle al Señor algo más tangible, algo más chiquito. El padre incluso me decía, ofrécele horas de visita a los enfermos, ofrécele unos mercados mensuales a los necesitados, ofrécele cosas diferentes. Pero cuando usted le ofrece su vida, me dijo el padre, el Señor le da la vuelta completa y no hay piedad. Y lo peor es que tiene que cumplir esa promesa. El Sí. día que usted tenga su bebé, esa será su promesa, a cumplirla. A mí se me olvidó, mejor dicho, pasa el tiempo y uno sigue en su vida cotidiana, en su vida laboral, en su vida familiar, y pues esas cosas como que quedan ahí, pero sí seguí creciendo en la fe. No estoy diciendo que sea el más devoto ni el más católico, pero sí el más interesado en darle, en mostrarle al Señor que uno quiere crecer espiritualmente. Y tu esposa Eh, feliz, me imagino que claro, montada viéndote. claro, No. y porque ya éramos, digamos que los dos juntos, ya compartíamos juntos, ya íbamos a grupos de oración juntos, Mm. Un ya regalo compartíamos para ella. cosas más espirituales. Ujú. Total. Entonces, un buen día, para abreviar un poco el tiempo, mi esposa se descubre que está embarazada. Lo descubre porque se maluqueaba mucho, el café le hacía daño. Fuimos a hacerle el examen de sangre y nos dicen que sí, que estaba embarazada, y el ginecólogo muy sorprendido nos dice, no sé ustedes qué hicieron, no sé qué, mejor dicho, cómo que se tomaron, pues, qué tratamiento hicieron. Le dijimos ninguno, simplemente esperar y creer y orar, esperando Orar, que Dios se orar. manifestara. Mi Hermoso. esposa ya tenía casi 4 meses de embarazo. ¡Ay! Con Wow. una Y trompa y con ese diagnóstico. con una trompa, Bendito un Dios. diagnóstico médico que si yo les dijera el diagnóstico, pues dicen, no, es que no había manera. No había chance. Entonces, ya tenía 4 meses y hicimos algo que nos nació del corazón, y fue ir a buscar a este padre en su oficina donde estaba el Santísimo y decirle, padre, venimos a contarle algo y queremos que esto quede en silencio, solamente nosotros tres. Como hizo la Virgen María, de alguna manera no salió a contarlo inmediatamente estoy embarazada, sino con el tiempo que se dieran cuenta. Y también lo hicimos porque las familias vivían muy estresadas con el tema de cuándo nos van a dar un nieto. Ujú. Entonces nos esperamos hasta que buenamente a mi esposa es muy delgada,
se le notó el embarazo mucho más adelante. Entonces, digamos que cuando ya fue evidente, lo contamos. Posteriormente, yo me fui a la oficina del padre, ya sabiendo que el embarazo iba bien, eh, orando también mucho para que el bebé naciera bien, pero igual sabíamos que si viniera, así vendría, lo recibiríamos, porque sabíamos que habíamos hecho muchos intentos de... yo me fui a la oficina del padre, el padre, vengo a contarlo, quiero contarle que ya hicieron el examen, el bebé está bien, la ecografía salió bien, viene completico, etcétera, etcétera. Y el padre dice, yo te tengo un regalo muy especial. Toma del escritorio mío al lado, toma uno de los objetos que hay. Había una cantidad de objetos chiquitos, pero había muchos. La mesa estaba llena. Me dijo, lo que tú escojas está bien. Lo que tú escojas es el regalo que Dios tiene para ti. Yo agachudamente miré y vi un ángel lindísimo, chiquito, con unas alas doradas, con ojos azules, el pelo crespo, medio amonado. Un ángel muy bonito, la nariz muy bonita. Le dije, padre, este me encantó. Este es el que quisiera que usted me regalara. Me dijo, no, no es el que yo te quiero regalar, es el que el Señor tenía para ti. Ese es el que Dios permitió que escogieras. Míralo muy bien porque esa es la ecografía en tercera dimensión de tu hijo. Y Wow. cuando yo dije, no puede ser, o sea, divino, y ojiverde no sé, ojiazul no sé de dónde, blanco no sé de dónde, pero pues sí, padre, yo lo acepto. Y ya en ese momento de mi vida yo entendía que este tipo de sacerdotes veían un poco más allá, definitivamente, y conocían mucho más allá de lo que vendría para, especialmente para mí. Entonces me llevé el angelito a mi casa, todavía lo tengo conmigo, se lo mostré a mi esposa y pues había lágrima de por medio, etcétera, etcétera. Nace mi hijo en abril del 2000, Esteban ya tiene 22 años y es exactamente el angelito de ese regalo del padre de No, cerámica. con ojo Mi claro y hijo todo. total, y el ojo claro, ojiclaro, no se le cambió el color, muy blanco, muy chiquita, es tal cual, tal cual. Entonces, las personas que lo conocen y conocen la historia, dicen, es impresionante cómo el Señor va mostrando y muchas veces con sutileza no nos damos cuenta. Y Él está siempre ahí, siempre está al lado nuestro, mostrándonos cada momento, cada paso, cada decisión, cada circunstancia que la vida presenta, es de empezar a leer qué es lo que Dios quiere mostrar en ese día. Entonces, Increíble, cuando Mario. pues, yo definitivamente emocionado pedí vacaciones en mi oficina y yo dije, bueno, tengo un mes de vacaciones, pero uno se dedica al bebé y a mi esposa, pues los tres. Un buen día el padre me llama y me dice, no se te olvide la promesa que le hiciste al Señor. No se te olvide que le ofreciste tu vida entera si O Él sea, ya tú cumplía no con... la podías cambiar, ¿cierto? Nada, no, ya no podía, nada. Ya lo hecho está. Entonces, exacto. Entonces, ya me empezó a sonar, yo dije, sí, tengo que hacerlo, pero como les digo, uno está embobado, empalagado con ese bebé. Me llama un padre, bueno, para esa época yo ya tenía no solo un amigo padre, sino como 5 amigos sacerdotes, por distintas razones. Entonces, hago un paréntesis, cerca al nacimiento de nuestro bebé, la mamá de un amigo mío muy querido me regaló la rosa mística. Hoy en día, pues, ya sé que es la rosa mística, pero para los que no saben, la rosa mística es la advocación que tiene tres rosas, una roja, una blanca y una dorada. Y una Y para dorada. mí es muy especial, muy, muy especial. Me la regaló y me dijo, te la regalo porque viene el Día del Padre y sé que van a ser tu bebé. Yo me la llevé para mi casa, le hicimos un altar a la rosa mística y ahí la tuvimos. En esa época yo le decía a mi esposa, será el único rinconcito espiritual que tendremos. Hoy en día tenemos por todas partes de mi casa imágenes religiosas y creo que eso nos pasa a todos. Esa es la rosa mística, exactamente. Esta es una... Entonces, eh, la rosita mística que ustedes están mostrando, la advocación, una advocación netamente sacerdotal, o sea, ella propende la advocación
tradiciones religiosas. Yo eso no lo sabía. Se los cuento hoy, pero en esa época me hablaban en chino. Naciendo mi bebé, uno de los sacerdotes que conocí, que vive en Medellín, o vivía en Medellín en esa época, me llama y me dice, le tengo un regalo por el nacimiento de su bebé muy especial. Acaban de beatificar un sacerdote antioqueño que murió hace 100 años, el padre Marianito Euce, de Postura, en Antioquia, y me dice, y yo le tengo un regalo a su hijo, pero es para usted realmente. El Señor me puso en mi corazón que se lo llevara a Bogotá. Este padre de Medellín viajó a Bogotá y me trajo un regalo, que se los voy a mostrar. Este Ay, padre, este regalo es una herramienta para que usted le pida al Señor que le muestre más adelante para qué la va a tener. Entonces, cuando yo veo, era una estola, es una estola sacerdotal, que ya se las muestro. Esta estola sacerdotal, yo no sabía ni qué era, pero sabía que los padres se la colocan acá alrededor del cuello. Acá, no sé si Completa. se enterita. ay, qué Enterita. belleza. Ahí está doblada, pero es enterita y está intacta. Y esta estola debe tener 120 años, más o menos. Ay, Porque, Es la Jesús. estola del padre Marianito. La exactamente. estola del Padre Marianito. Qué Bendito sea el Señor, qué hermosura. reliquia. Estos son hilos dorados, que no sé si se dan bien, son en oro. Tiene esta cruz en terciopelo, pero lo más lindo es que tiene dibujado el libro de el libro de la vida, perdón, el árbol de la vida. Está el árbol y Ajá. está el ciervo. Tiene unos símbolos muy bonitos. Entonces yo recibo esta estola y le digo, "Bueno, ¿y qué hago con eso?". Entonces, lo único que se me ocurrió fue envolvérsela a la rosa mística, que la imagen que tengo es un poquito más grande que la de ustedes, se veía divina o se ve divina. Entonces la envolví y yo dije, no, pues ya tengo un juego de luces aquí perfecto, tengo un bombillo, una luz indirecta. Yo soy arquitecto de profesión, entonces me gusta el tema del color, las sombras y no sé qué. Entonces el rinconcito se veía divino. El padre que empezó conmigo desde Mario, el momento perdón que te interrumpa. En ese momento tú no dimensionabas lo que habías recibido. O si para entendías de nada. ser dólar, Nada. nada. Oh, No, por yo Dios. para mí era una antigüedad Ujú. de la parte católica, una antigüedad, y a mí me gustan las antigüedades. Yo compro antigüedades o compraba Ah, cuando se podía. Entonces para mí era un triunfo más, como un trofeo más. Entonces ok. la puse y la estola envuelta alrededor de la rosa mística se veía lindísima. Le conté a este padre que inicialmente me acompañó durante muchos años y me dijo el padre, no, mira, esa estola no es para tenerla en la casa. Esa estola es como todas las reliquias que hay en el mundo entero para que vayan a muchos lugares. Las reliquias por el mundo entero van, es con este propósito, de ser puentes sacramentales a través de los cuales el Señor interviene, intercede. Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues sí, si me toca, pues lo haré algún día, pero eso que uno dice hacer, pero finalmente no hace. Y el día a día uno se lo consume. Entonces, ¿qué pasó? Que este padre, sabiendo la pereza de uno espiritual, me dice, te tengo el primer paciente. Ya que estás en vacaciones, vete para la Clínica Santa Fe, la Fundación Santa Fe en Bogotá. Hay un niño que está enfermo, está en cuidados intensivos, vas y oras por él. Yo le dije, padre, usted está loco, o sea, yo no tengo la capacidad de orar por nadie, ni soy teólogo, ni manejo Biblia, ni nada, como para ir a orar por un niño que está enfermo. Es una prueba muy grande. Me dijo, es tu primera prueba porque tú tienes que empezar una misión de vida que el Señor te pone. Y así lo siento que es, me dijo el padre. Por eso tienes la reliquia, por eso te llega la rosa mística, por eso muchas cosas que se van a dar en el camino. Entonces yo me fui a orar por el niño. El padre me regaló un aceite para ungirlo, me regaló un crucifijo que todavía conservo y entré a esa unidad de cuidados intensivos. Les confieso, muerto del pánico porque uno dice, ¿y Claro. qué voy a hacer? Y con ¿Qué una voy a familia decir? especial, ¿qué voy a hacer? Lo que ustedes decían al principio, el Espíritu Santo.
lo único que yo hice fue pedir Espíritu Santo Mm. para que me guiara, para que no me fuera a hacer quedar mal, porque en estas cosas uno no puede jugar Qué con los belleza. sentimientos de las Claro. personas. Entonces oré por el niño y ahí en esa habitación de cuidados intensivos había una señora que es una señora de mucha oración, con unas carismas muy especiales. Ella se quedó en un rincón muy callada y me dijo, ora tú. Entonces yo empecé a orar, oré por el niño. Yo no me acuerdo realmente qué dije, no me acuerdo cómo se dio, producto de los nervios, producto de muchas cosas, ungí al niño. La señora apenas yo terminé me dijo, qué oración tan linda la que hiciste, te inspiró el Espíritu Santo. La Virgen María estaba aquí presente y yo decía, la señora se chifló. Eh, eh, y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, la Virgen Rosa Mística estaba aquí presente Ay, no. y el Padre Marianito estaba presente. Entonces yo dije, no, esto es de locos, esto es de locos. O sea, te digo los Entonces, dos. los dos, la Rosa, y ella no tenía por qué saber de la Rosa Mística. Mm, mm. De pronto de la reliquia sí, no más. Entonces yo salí de ahí, le dije, ¿tú por qué viste eso? ¿Por qué me dices eso? Me dijo, porque el Señor me regala momentos para ver cosas y créeme que ahí está. Pero lo más importante es lo que hiciste por este niño. Yo me fui, me perdí, pasaron 8 días y el padre me llama y me dice, ¿cómo te parece que el niño se sanó? Ay, Mario, por Dios. Queda uno muy impactado, muy impactado, muy nervioso, muy comprometido y muy esto que es, empezar Muy como, comprometido. ¿qué es esto? O sea, ¿qué viene adelante? ¿Qué viene adelante? Es que pasa el tiempo, yo ya voy a ir a grupos de oración, etcétera, buscando una línea de equilibrio muy grande para no rayar con el fanatismo, pero Ujú, tampoco ser totalmente escéptico, pero sí ujú. llevar una vida muy normal de alguna manera. Eh, Empezaron a pasar cosas muy lindas, empezaron a llamarme de distintos sitios, lugares para orar por enfermos y digamos que ahí empieza ese proceso de empezar a cumplirle a nuestro Señor con infinito amor, no por obligación, sino con infinito amor, cumplir lo que podría ser un ministerio de pastoral de la salud. Es Ay, ir qué a hermoso. orar por mucha gente. No quiero decir que la gente toda se sana porque después van a decir no es sanador, que eso sí me ha pasado y es muy complicado porque la gente tiende a ver en uno otra cosa y eso no es. Pero lo que más rescato es cuando voy a muchas clínicas y muchos momentos de gente que está definitivamente está es muriendo y han tenido la oportunidad bonita de abrir su corazón, aceptar una oración y en esa oración que les genera mucha paz, pedirme, por ejemplo, el caso de una persona muy atea, tráeme un sacerdote, quiero morir en paz. Y creo que esa es la razón de ser de todo este proceso de visitar personas enfermas. Si se sanan, si permite que se sanen gradualmente o 100%, lindísimo. Pero lo más importante es rescatar el alma de tanta gente que no se muere en paz. Eso creo que es lo más importante de destacar en todo este proceso. Entonces, mi vida empieza a llevarse en paralelo mi trabajo como arquitecto, paralelo una agenda paralela muy complicada para poder Mario, cumplir en muchos lugares. Eh, Mario, discúlpame que te sí, interrumpa porque quiero aclarar algo más que todas las personitas que están aquí, que nos ven y es, tú estás siendo instrumento. Es como el que hace el mandado porque es el de exacto, arriba el que te mandó a hacer la vuelta. Hágame esta vuelta exacto, que usted está allá exacto. y haga y vaya como instrumento a hacer esta gestión que necesito que hagas por mí. Pero la obra es de Dios, que es Es de Dios importante que total. eso quede claro. Sí, 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 Porque muchas personas total. van a decir, ¿cómo así? Entonces Mario es milagroso. No, No, no. exacto. Y eso es lo que no quiero. Exactamente. La gente vea que es el Señor el que lo hace, es el Señor el que sana, es el Señor el que tiene el tiempo, es el Señor el que decide qué pasa, y que vean en uno una persona común y corriente. Al punto que les una anécdota, bueno,
empieza un proceso hacia adelante. Yo ya empiezo a salir mucho, a viajar mucho, con muchos compromisos con este tema espiritual, pero la gente es la que se encarga muchas veces de dañar ese proceso, porque empiezan a decirle a uno, ¿tú qué comes? ¿Cómo duermes? Como, sí, como si uno fuera de otro planeta, y no es eso, es el Señor. Y el que va a visitar al enfermo es el Señor. Y y es la fe de la persona, del paciente o de quien está en la espera de esa oración, esa es la fe la que mueve el corazón de nuestro Señor. Uno simplemente es un matadero, como dices tú, un puente de intercesión y buscando ser lo más humilde que se pueda, que en este tema es complejo, pero hay que luchar por esa humildad. Entonces, bueno, pasa el tiempo, mi esposa, nosotros dijimos, bueno, nos quedamos con nuestro hijo, pero pasa el tiempo, hoy en día tenemos 3 hijos más, tenemos 4 en total. La esposa Cuatro. De distintas edades. estéril Sí, tiene 4 hijos. Que no puede tener hijos, tiene 4. O sea, Para que 4. las mujeres que están viendo aquí, que hasta ahora no han podido tener hijos, miren este testimonio tan Siempre hay hermoso. esperanza. Y es la forma de ver cómo el Señor te agradece y te multiplica el 100 por 1 cuando tú definitivamente dices, sí, se puede, sí, Señor, hágase tu voluntad en mí. Cuando uno le dice al Señor, Señor, gracias por este primer hijo, yo comprometo mi vida en tu plan, el Señor se derrama en misericordia. Yo quería una familia y eso fue lo que me dio, una familia numerosa. 4 hijos son bastantes, pero si ustedes me lo preguntan económicamente, financieramente, yo le digo a la gente no haga cuentas porque no le dan. no salen. Eh, Las cuentas no no, salen. no sale. Pero ahí vamos, yo ya tengo 2 hijos en universidad, 2 hijos en colegio y el Señor nunca nos ha dejado mal parqueados, como digo. Siempre provee, de alguna manera provee y las cosas se van dando y es en abundancia, como dice uno, sin que uno tenga que estar pidiendo la abundancia, el Señor manda esa abundancia. Entonces uno dice, ¿cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no cumplirle a Dios? ¿Y cómo no sembrar de tantas personas que necesitan y tienen sed de Dios? Entonces, bueno, seguimos en este proceso. La gente me decía a mí, usted debe tener una vida rica porque pues, está con el Señor, eh, siente al Señor, va a muchos rosarios, siente a la Virgencita, etcétera, etcétera. Pero no crean, es un camino difícil, es un camino de muchas pruebas, es un camino, y ustedes lo deben haber vivido, es un camino Sí. donde diariamente uno siente muchos embates, muchos momentos donde uno dice, ¿y aquí qué voy a hacer? Y es ahí donde uno debe hacer un alto y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y en lo que yo no puedo resolver, lo resuelves tú. Y así es, el Señor se encarga de resolver las cosas difíciles y fáciles y es dejarse uno llevar para que la vida vaya avanzando. Entonces, bueno, viene para cortar el tiempo porque sé que no tengo mucho tiempo, pero No, dale, eh, Dale tranquilo. tranquilo, dale Mario, dale. viene este tiempo de pandemia donde de alguna manera, pues este tema de oración, de grupos de oración y todo, pues se reduce al mínimo. Entonces yo empiezo a hacer oraciones ya, digamos que virtualmente, por Teams, etcétera. Con mi trabajo profesional también con la pandemia, pues se vio supremamente afectado y empecé a enfermarme. Lo que tanta gente me decía, usted que no se enferma, que no le pasa nada, usted que de alguna manera va de la mano de nuestro Señor, no le va a pasar nada. Empecé a enfermarme, empecé a perder peso, perdí casi 20 kilos de peso. Entonces me voy a los médicos, me dicen no encontramos qué es, no vemos un diagnóstico claro. Y entre ires y venires y la pandemia, los médicos lo atendían a uno a distancia, a las casas uno no podía entrar, era muy complicado. Un buen día, un domingo, me acuerdo mucho, yo me despierto y le digo a mi esposa, me estoy sintiendo tan mal, me estoy sintiendo que me estoy muriendo, le dije. Y eran unas palabras que uno suele decir, pero realmente no sabe uno la dimensión. Realmente sí me estaba muriendo. Nos fuimos para acá los dos.
mi esposa manejando, yo ya no sentía no podía ni respirar. Entonces yo llegué a la clínica, le avisé al médico que iba para la clínica, me dice, te espero en urgencias y te internas de una. Cuando entro yo a urgencias, me dicen que tiene que hacer un protocolo, que es el protocolo COVID, para saber en 24 o 48 horas, en esa época se demoraba el diagnóstico, pero le vamos a colocar suero, le vamos a colocar de todo. Yo me despedí de mi esposa en la puerta del ingreso a urgencias, porque todos eran llenos como de unas divisiones plásticas, nadie podía entrar. Entro y me dicen, bueno, COVID no es, pero le vamos a hacer una serie de exámenes que no le pudieron hacer por lo que las clínicas estaban a media marcha. Le vamos a hacer unas pruebas y me dicen, palabras más, palabras menos, me dicen, mire, usted tiene una bacteria que se comió el corazón y se comió una válvula. Una Está en bacteria. un estado- una bacteria. Esa bacteria debe llevar muchos años en usted y se comió la parte de abajo del corazón y por encima se comió una válvula. Vamos a tratar de hacer lo que podamos. Viene el cardiólogo, despídase de su familia. Despídase de su familia es, solo podía despedirme de mi esposa. Mis hijos estaban en la casa, no podía verlos. Sé que mis hermanos llegaron a la clínica igual a distancia, pero era más que todo para decidir con mi esposa qué iban a hacer. Claramente había que operar, pero qué iban a hacer porque la respuesta de los médicos cardiólogos es que tenía un 20% de posibilidades de vivir. Entonces, cuando el médico me dijo eso, yo dije, hasta aquí fue, hasta aquí. Me llevaron a la sala de cirugía y yo le dije al doctor, doctor, deme 5 minutos, porque yo sé que en el momento que a uno le ponen la anestesia, Máscara. pues ya uno queda ahí. Ya. Entonces le dije, doctor, deme 5 minutos antes de firmarle el permiso para la cirugía. Me dijo, ¿usted es creyente? Le dije, sí, deme 5 minutos. En esos 5 minutos le dije, Señor, aquí estoy, que sea tu voluntad. Te quiero pedir, Señor, que protejas a mis hijos, que les permitas crecer y salir adelante, pero te quiero pedir y darle a mi esposa la fuerza pues para salir adelante, pero te quiero pedir especialmente por mi alma, porque yo quisiera saber que puedo ser salvo y que puedo llegar frente a ti a ofrecerte lo poco o lo mucho que hice y entregarte las cosas que dejé de hacer, como por, no sé, por desidia, por falta de tiempo, etcétera, y entregarte las obras que logré hacer y que hayan sido de tu agrado. Simplemente misericordia conmigo, Señor, y acógeme entre tus brazos si yo voy a morir. Me pusieron la anestesia y bueno, yo estaba muy tranquilo, la verdad, y mi esposa me dijo que estaba también muy tranquila, porque yo creo que ella entró en un proceso de oración interna que le permitía esa tranquilidad. Me ponen la anestesia y uno se va. ¿Qué sentí yo? La verdad, y se lo digo a la gente, yo sentí que iba por un tobogán, como decían ustedes, gris, muy profundo, en una sensación de caída, de vacío, pero no sentía nada más, absolutamente nada más. Eh, lo que me dicen los médicos fue, y mi esposa después, la cirugía fue muy complicada, fue una cirugía de muchas horas. Mis hermanos en un nivel de estrés tremendo junto con mi esposa, pero mi esposa era la que los calmaba de alguna manera. Como estábamos en pleno COVID, todo era a distancia, le dicen a mi esposa que tiene que buscar donación de sangre porque el banco de sangre estaba muy desocupado por este tema de COVID, que tenía que buscar donantes. Algo que me pareció a mí infinitamente misericordioso y donde uno ve la respuesta de las personas a las que yo en algún momento de la vida visité, llegaron a darle a Bogotá 100 personas a donar sangre. En pleno COVID uno no lo hace, uno no No. va, yo no salgo, yo, etcétera, etcétera. Cuando llegaron toda esa cantidad de personas, los mismos enfermeras les dijeron, el banco de sangre no puede recibir todo esto, hagámoslo por etapas. Entonces lo hicieron por etapas durante la semana, pero a lo que quiero llegar es a que es el Señor mostrándome el infinito agradecimiento de tantas personas por las que yo oré en su momento,
les dediqué un tiempo por las necesidades que tuvieran, etcétera. Ahí estuvieron presentes. Muchas Ok. personas que ni conocí, muchas personas que llegaron a donarse, no solamente en sangre, sino a donar su corazón, a donar su alma, sus oraciones. Uno siente la fuerza de la oración y ahí es cuando yo hoy en día lo digo, la oración común o la comunión es infinitamente maravillosa porque doblega el corazón de nuestro Señor cuando, digamos, que hay una decisión, el Señor voltea esa mirada y dice, si hay tanta gente orando, pues cambiemos las decisiones o los planes sobre la Yo persona. creo, Sí, sí, yo creo Eh, en eso. A mí me pasó. sí, definitivamente. ¿Por qué se los digo? Porque yo en la cirugía, después que salí de la cirugía, un amigo me dijo, pero ya mucho después, me dice, Mario, cuando a usted lo estaban operando, nosotros nos reunimos a orar con un sacerdote y el sacerdote nos dijo, Mario está en un túnel de caída, de llegada, eh, y el Señor lo va a recibir, pero Mario se va a morir. Y el mismo padre les dijo, el Señor cambió su decisión y en el encuentro con Mario, espiritualmente hablando, en el Ujú. encuentro con Mario, él le dice a Mario, devuélvete y acoge a tus hijos. Y yo lo único que le decía al Señor era, Señor, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y yo creo que los hijos son la fuerza definitivamente para uno lograr sacar adelante la recuperación que venía. Entonces, bueno, me operan. Yo me demoré muchísimo en cuidados intensivos en recuperarme, mucho más de lo normal. Eso generó pérdida de masa muscular impresionante, pérdida de movilidad impresionante. Cuando yo ya me despierto, porque me empiezan a despertar y yo ya despierto de ese sueño tan complejo, me dicen, usted no puede moverse, usted tiene masa muscular, lo vamos a trasladar a su habitación, pero usted toca darle la comida. O sea, yo solamente movía del cuello, podía hablar y no. Pero me dijeron, eso se recupera, la masa muscular se recupera, lo que nos interesa es que responda a todo lo que viene ahorita cardiovascularmente con el corazón, a que las válvulas se repongan, el corazón se expanda porque estaba muy encogido y a ver cómo va a reaccionar. Entonces me dijeron, le vamos a dar unos días que se volvieron meses en la clínica, pero digamos que logré recuperar cardiovascularmente el tema. Cuando ya me iban a dar salida, me dijo mi esposa, nos van a dar salida. Yo muy feliz de salir, pero muy, de alguna manera, muy pensativo que salía sin movilidad. Yo le decía al doctor, doctor, yo entré caminando mal, pero voy a salir peor. El doctor me decía, mire, usted ha sido muy paciente en todo este proceso. Definitivamente usted ha tenido una fe infinita porque nunca ha renegado, nunca ha gritado, nunca porque yo oía muchas cosas alrededor. ujú. Un amigo mío en este proceso me llevó de regalo una rosa, una virgen milagrosa, y yo la tuve todo el tiempo en mi habitación y en cuidados intensivos. Para mí era importante tenerla, era como un estar en la casa. Pero lo más lindo es que los médicos, las enfermeras, todo el personal médico que entraba y salía, al principio entraban y como nada. Después del tiempo, porque duré varios meses en la clínica, me decían, definitivamente esta virgencita está obrando milagros. Yo decía, eso sirve para que el cuerpo médico vea que hay una parte espiritual muy fuerte y importante en todo este proceso. Entonces, bueno, me dicen que me van a dar salida y la noche anterior a mi salida tuve un derrame cerebral. Ay, En ese derrame cerebral yo dije, aquí, hasta aquí fue. O sea, con una fe profunda en el Señor, con una aceptación profunda de lo que venía, pero viéndome cómo perdía en cada momento, cada hora que pasaba, perdía más y más movilidad. Todo mi lado izquierdo, desde la cabeza hasta los pies, perdí movilidad. La mano los cogieron, o sea, fue muy complejo. Llamaron a mi esposa y le dijeron, hubo un derrame cerebral, que no estaba de alguna manera previsto, eh, y ese derrame cerebral va a generar que hagamos una cirugía de cabeza, de cráneo, abierta para reparar los daños que
derrame cerebral. A puertas de salir. Exactamente, a puertas de salir, yo salí al siguiente día. Ay, no. Entonces, ahí qué pasa, yo descubrí que en la clínica, pues uno como paciente, uno está ahí y son horas de horas que uno tiene mucho tiempo para pensar muchas cosas. Ese tiempo lo aproveché para orar mucho, para tener un diálogo con el Señor, para como acercar mucho más a Él. Y en ese diálogo yo lo único que le decía es, Señor, que se haga tu voluntad. Solamente te pido que yo no voy a quedar bien. Mis hijos no me vuelvan como un mueble más donde yo poco a poco me recupere o no me recupere, pero que no se olviden de mí, que sepan que si Dios me dio la oportunidad de vivir a esta cirugía, a pesar de la inmovilidad que genera todo esto del derrame cerebral, pues no se olviden de mí y ayúdame a que ellos vean en mí, de alguna manera una opción también para ellos tener una seguridad de que hay una familia. El tiempo pasa, los neurólogos me decían, mire, seguimos esperando, vamos a esperar. Yo pienso que el Señor de alguna manera les mostraba o no lo permitía. Yo lo que menos quería es que me abrieran la cabeza, porque sabía que si la abrían, eso no queda bien. Entonces, a lo que yo estaba, yo decía, prefiero quedarme así, inmóvil, Mm. pero con los sentidos puestos. Claro que yo no diferenciaba entre la izquierda y la derecha, podía escribir, hablaba muy enredado, etcétera. El caso es que pasaron casi 3 meses, 2 meses largos. Me dicen, mire, le vamos a dar salida, pero lo vamos a llevar a cuidados intensivos para hacer unos últimos exámenes. Ahí, ¿qué pasó? En esa entrada a cuidados intensivos, esta segunda entrada a cuidados intensivos, yo siento que me fui. ¿Por qué se los digo? Porque yo sentía que de mí, yo me desprendía del cuerpo y iba hasta mi casa y veía a mis hijos. Ay, Mi preocupación eran mis hijos. Entonces, yo pienso que el Señor me permitía salir y verlos que estaban bien, porque pues ellos en todo este proceso maduraron mucho, pero finalmente son niños. Entonces ellos vivían mucho juntos. Fue un diciembre, enero, año nuevo complicadito para ellos, solos, porque mi esposa estaba al frente de mi recuperación. Pero yo los veía y eso me tranquilizaba. Fueron 2 momentos muy especiales para mí de poder salir del cuerpo y volver sabiendo que mi familia estaba bien. Después ya empecé como a reaccionar muy lentamente. Me dijeron, no lo vamos a operar. Usted está reaccionando. El coágulo que tiene se ha reducido, pero pues no sabemos hacia adelante. Puede ser una recuperación de un año. Inclusive pensaron en Teletón en Bogotá, llevarme para esa recuperación. Salí de la clínica y fue algo sorprendente. Al mes estaba yo perfecto, como estoy ahorita, sin nada, sin ninguna secuela de nada, con la movilidad perfecta, computador perfecto, manejando carro normal. Entonces dice, no, el Señor mm. definitivamente No. prueba a veces, porque sí hay pruebas, pero en esas pruebas tiene uno que tener una aceptación infinita y una fe muy grande. Los médicos de la clínica Marley hoy en día que voy a control dicen, a usted lo único que lo salvó fue su fe, fue ese silencio infinito que guardaba cuando el diagnóstico era súper difícil, cuando nosotros le decíamos todo lo que podía venir y ni usted ni su esposa renegaron nunca, siempre guardaban silencio, seguramente oraban y sí lo hacíamos y teníamos una fe profunda de que lo que venía era lo que nos convenía Era la y lo que voluntad de Dios. venía lo aceptaríamos, exactamente la voluntad de Dios. Eso. Entonces dice uno, ¿cómo no cumplirle a Dios? O sea, ¿cómo no seguir en este camino si el Señor lo que muestra es que tiene grandes cosas para uno, no para uno, no para lucrarse uno, no para tener éxito profesional, sino para poder evangelizar y multiplicar todo este proceso de fe en muchas personas. Estando en la clínica murió mucha gente de COVID y mucha gente de distintas enfermedades. Los gritos que yo oía, ustedes no se imaginan lo que se oía en las unidades de cuidados intensivos. Los momentos que decían que había código azul, para mí era un No. motivo más de orar por esas personas. La gente en el parqueadero, pues que no dejaban entrar a las clínicas, ustedes no se imaginan cómo gritaban. Yo lo que hacía era orar por esas almitas. Le decía, Señor, te pido por esas almas
que no estando en estado de gracia, o seguramente sí, no lo sé, sienten y están muriéndose en estos momentos, Señor Jesús, ten misericordia de ellos. Y también hice el ejercicio conmigo, veo que ha pasado el tiempo, hice el ejercicio Adriana. conmigo. Yo conocí a un señor en Ecuador, que es un señor de mucha oración, y él me dijo, y por eso digo yo, uno tiene que escuchar cada cosita que le dice. Me dijo él, en un viaje mío a Ecuador, me dijo, el día que tú te sientas en una situación muy difícil, muy compleja, y no tengas un sacerdote para confesarte, cierra tus ojos y pídele al Señor que tú estés enfrente del tribunal, el Tribunal Supremo, la Trinidad Santa, y pósate frente a ellos, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pídele a la Virgen María que te acompañe, y entrégale los pecados que no pudiste confesar para que tengan infinita misericordia de ti si estás en un momento de muerte. Yo lo hice una de esas noches cuando me sentía muy mal, cuando sentía que ya mis fuerzas no daban, y logré entregarle al Señor muchos pecados y pedirle misericordia si era mi momento, que tuviera infinita misericordia si era mi momento. Y creo que fue un ejercicio muy lindo porque de alguna manera yo sentí a partir de ese momento que se liberaban en mí muchas cosas que estaban ahí dormidas, muchos pecados que habían quedado en el inconsciente muy seguramente. Hoy en día estoy perfecto, estoy muy agradecido con Dios, estoy volviendo a retomar este tema espiritual de oración. Por eso fue que Adriana surgió todo este tema. Eh, Nos reunimos con ella, hacemos un rosario mensual con varias personas. Y bueno, la reliquia está, por así decirlo, a la orden para ir a muchas partes, para orar mucho por muchas. Les doy una anécdota. Los sacerdotes que han podido oficiar misa con esta reliquia, con la estola sacerdotal, ellos son los únicos que se la pueden poner como tal. Me dicen que lo que se siente es impresionante porque la fuerza de la estola sacerdotal es muy grande y mucho más cuando se trata de una reliquia. Entonces, bueno, eso era parte de lo que quería compartir con ustedes. Muy seguramente se pasaron muchos detalles, pero Ay, no. Pero estuvo, compartir esa historia. no. Mario, No omitas nada, que aquí amanecemos. Mario, estamos completamente agradecidos, No, qué estamos belleza. felices de poder tenerte, de que nos compartas lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Pues es que son tantos regalos, tantas gracias, hay demasiadas enseñanzas. O sea, Muchas. vale la pena seguir a Y Dios. que No hay mejor negocio, no hay mejor no hay negocio. mejor negocio que servirle a Dios, que seguirlo, Exacto. que creerle, que estar de Ujú. su mano. Es que De aquí acuerdo. quedó clarísimo, clarísimo que cuando Él quiere, quiere y puede y lo hace. Mario, y que muchos dirían, ay, pero ¿por qué le pasa eso? Dios, ¿cómo así? Después de él haber ayudado a tanta gente, haber orado por tanta gente, ¿te les parece injusto? Mm, ¿Les parece injusto cierto? Y tú como, sí, y tu claro. esposa, ¿cómo aceptaste esa voluntad de una manera tan humilde y tan hermosa? Yo creo que fue parte de un aprendizaje de entender por qué procesos pasan muchas personas enfermas, que cuando no están con Dios, esa enfermedad se los come, es decir, los acaba de alguna manera espiritual y físicamente. Este proceso por el que pasamos nosotros es un entender que la vida es un instante, que debemos aprovechar el minuto siguiente, que debemos tratar de estar en paz consigo mismos siempre, que debemos buscar ser cada día mejores personas. No es fácil, tener una familia grande no es fácil y a veces obviamente uno siente preocupaciones, angustias, desesperos, criar hijos no es fácil, pero todo esto nos sirvió para entender que uno tiene a los que tiene a su alrededor y que eso no se limita solamente a los hijos y los familiares, sino que se extiende a una gran familia. Todos los que estamos en este camino terminamos siendo una gran familia. Y es lo más lindo y es lo que más enamora porque los amigos cambian definitivamente. Los amigos ya son otros. Las prioridades son otras. Amo. Los conceptos son otros. Es otra cosa, es otra cosa. Esa lucha por ganar y empoderarse de cosas
ya no es la meta es el cielo, como dicen, y la meta es cumplirle a nuestro Señor en lo que le hemos ofrecido. Y el mejor regalo es ver que los de uno van ahí en ese camino, con trancas y cosas, pero ahí van. Entonces, yo creo que ese fue para nosotros el aprendizaje muy lindo de detalles como, por ejemplo, los médicos, uno de los médicos que me operó y el anestesiólogo fueron a mi habitación y me dicen, nosotros no lo reconocimos cuando estábamos en cirugía. Después fue que supimos que era usted. Usted fue a la casa de nosotros ahora por enfermedades de familiares nuestros que gracias a Dios se sanaron, pero hoy venimos a darle las gracias porque usted aquí en la clínica, el Señor ha permitido grandes cosas. Entonces dice uno, esto es una locura, definitivamente, pero es una locura que enamora y es una locura que uno quiere seguir hasta el final de los días, definitivamente. Ay, Mario, pero esto fue una cascada de milagros, en- uno detrás del otro. Sí, total. Mira, mira lo que te escribieron acá. Mira que tú empezaste diciendo, si solo una persona, y yo sé pues que van a ser muchas, mire qué lindo esto. Hoy Dios me habla a través de ustedes definitivamente. Así recibo este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Qué Así sea. hermosura. O sea, Ya. te han escrito cosas muy lindas, lastimosamente esto nunca queda guardado. Aquí dice otro, Juan, dice, a mis 43 años, yo ateo conocí a Mari y me hizo creer. Gracias, Mari. O sea, Bendito Dios. ay, Mario, haber hecho esa promesa paga. Y, Paga, total, total. y los frutos más que evidentes se han dejado mostrar. Ay, yo qué Entonces todos pregunta se hay han visto. acá tan linda. Vamos a ver qué hay acá. Y antes de terminar, Mario, o sea, aquí hay unas preguntitas, pero no nos queremos ir, No, yo no me quiero ir. pues, sin algo que alguien escribió y pidió, que si tú, a ver, que ustedes pueden hacer una oración para los que estamos acá y los que escuchan después de esta entrevista. Exactamente. Mario, pero una Claro. pregunta, Eso es perdón, lo mi que les amor, iba a que te decir. interrumpa. Mario, yo sé que muchas personitas se van a enloquecer preguntando cómo te contactan. Yo sé que esto va a pasar porque este videito la gente lo empieza a compartir. Ahí preguntó a alguien que si podías orar por su hijo que estaba enfermo. Ujú. ¿Cómo, Tengo el contacto, yo ahora te lo paso. cómo pueden hacer ellas o no sé, la gente, las personitas que Con no mi están cerca de celular, ti? ¿no? ¿Sí? Pues con mi celular lo que yo hago es, bueno, si está en Bogotá, digamos que yo organizo más o menos una agenda. Si es fuera de Bogotá, miramos cómo se organiza. A veces funciona mucho organizar un grupo de varias personas. También ayuda. Y si no hay facilidad, pues ya ahorita el tema virtual, aunque no es igual, pero como quieran, claro que sí, claro que sí. Virtual también se puede hacer de pronto que Una oración. Sí, hagamos un rosario y una oración claro, bien sí, hermosa. Ay, Mario, qué Mario, qué bueno, hacemos un belleza. rosarito bien bonito sí, para que sí. para que el Señor llegue por estos medios virtuales a muchas personas, porque también puede ser otra forma de orar y de llegar a Claro, las personas. Ay, Mario, claro. cuando vengas a Medellín nos avisas. Eso que con Alex quedamos en eso. Sí, ya. Voy, hacemos un rosario en grupo allá, sí. Allá está más que planillado. Yo ya me había hablado con Mario. ¿Qué Sí, Qué rico, qué No me rico. habías contado, ¿vio cómo es esa Ah, familia? esos son regalitos que después te iba a contar, pero aquí ya Mario nos contó. Qué eh, belleza. es- Bueno, Mario, entonces, si pues quieren, hagamos una es, oración, ¿no? Sí. Sí, sí, dale, vamos a señor. hacer una oración. Vamos a cerrar esa preguntita, Vamos a Liz. disponernos en este momento para estar en oración. Bueno, bien dispuestos con ese corazón bien abierto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en esta noche, ¿cómo no darte gracias por todos los corazones que has tocado? ¿Cómo no darte gracias por tu presencia? ¿Cómo no darte gracias por el Espíritu Santo presente con tantas personitas que vinieron? Hoy queremos pedirte, Señor Jesús, nosotros tres, queremos pedirte, Señor, por la acción de muchos enfermos, física y espiritualmente. Hoy queremos pedirte, Señor, que pases tu mano misericordiosa sobre cada uno de ellos, regalándoles la salud física en sus cuerpos. Derrama, Señor, una gota de tu sangre preciosísima y una gota del agua de tu costado
sobre ellos, Señor. Báñalos, purifícalos, sánalos, levántalos, Señor Jesús. Retira toda enfermedad, retira todo, Señor Jesús, genética y congénitamente que hayan heredado. Retira toda enfermedad de cáncer, Señor Jesús. Retira toda enfermedad de inmovilidad. Retira tanta enfermedad, Señor, que hoy padecen muchas personas en su sistema respiratorio por el COVID. Pasa, Señor, tu mano amorosa, generando o regenerando mejor en cada órgano de sus cuerpos afectados por enfermedad, Señor Jesús. Y pasa, Señor, especialmente por el alma de cada uno y el corazón de cada uno, para que podamos entregarte, Señor, ese dolor, esa angustia, esa agonía, esos momentos de dificultad, para que tú nos hagas hombres y mujeres nuevos, Señor, y renovados en ti. Pasa, Señor, tu mano amorosa en esta noche, regalándole a cada uno lo que te piden, Señor Jesús, porque sé que tú te derramas en infinita misericordia y bendición. Te pedimos, Señor, desde ya y desde este momento, para que esas personitas se acerquen a ti a través de la reconciliación y se acerquen a ti para recibir a través de la Eucaristía esa sanación, Señor Jesús. Bendícelos. Amén. Amén. Que así sea. ¿Qué es esa hermosura? ¿Qué es esa Mario, da hermosura una de bendición con la oración? estola. Sí, Señor. Acá yo. Claro, la estola es Sí. un sacramental muy fuerte. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la intercesión de todos los santos, de la Virgen María y del Padre Marianito estén presentes en cada uno de los hogares aquí representados. Amén. 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 Ay, Ay, Mario, no, qué qué bendición, regalazos. qué regalo. A ver, aquí, Con ay, sí, mucho por gusto. favor. Ahora en estos medios es más fácil. Ay, qué hora. Ya quieren grupo de oración y todo, vean. Bueno, es que Bueno, nosotros, el vivo queda grabado, claro, ya saben que Todo todos esto queda quedan grabado. guardaditos ahí en el perfil y subidos a YouTube, pero para que los compartan. Miren ese regalo que recibimos hoy, no nos podemos quedar con él. Dios mío, Dios nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con ese like tan hermoso que Mario les regaló? Yo mañana, me comprometo a tenerlo mañana mismo montado en YouTube. Porque es Porque hay mucha gente otro que no medio también tiene para que, sí, no Instagram. todo el mundo tiene la Manejar. facilidad y no tiene sí, esta sí. red de Instagram. Ay, Mario, qué bendición. Espere, yo miro aquí qué más están diciendo. Yo sé que ya es hora, pero Mario, un momentico. No, yo no tengo problema, me da afanes por los... Sí, no te Una preocupes. oración por Jacob, un niño de 4 años que tiene leucemia. Ahorita, es Desde que yo no Costa sé si Rica. sea prudente poner el celular así. Yo quisiera que oraran por mi hija que tiene ansiedad y depresión. Bueno, lo que vamos a hacer es que podemos convocar como un grupito y nos reunimos puede ser por Zoom, O por Puede ser. YouTube, porque es que a mí en me Insta. parece sí que poner el celular de Mario ahí, sí. ¿Cierto, Mario? Nos escriben Se por vuelve el una locura, interno. pero podemos hacerlo, claro, a través de ustedes y hacemos Sí, grupitos y cada persona dice qué enfermedad puede ser y la colocamos con el nombre. exacto. Nos comprometemos a eso. Nosotros vamos a ser el medio para poder empezar a darle, a pasar esta información a Mario y así todo el mundo pueda disfrutar de esta bendición. Ay, Mario, mira todo lo que están poniendo. Ya se me empezó a arrugar el corazón. Mira, no. Mi bebé tiene atrofia muscular espinal, la conversión de mi hija. Bueno, Dios derramará sus bendiciones y sus gracias por medio Así de esta oración que hizo, seguramente con intercesión del Padre Marianito. Seguro va a hacer sus milagros Claro también. que va a ser. A ver, bueno. Ay, Mario, gracias. Que Dios se Con derrame mucho gusto. muchas más Gracias a gracias en ustedes. tu familia. Muchas gracias a ustedes por todo lo que están haciendo. La misión es hermosa. Y bueno, ustedes no se alcanzan a dimensionar lo que viene en grande después, ¿no? Claro Todo que es para la sí. gloria de Dios. Lo que el Señor Exacto. quiera, aquí estamos para servir. Estamos trabajando, es para él. Nosotros le decimos, Mario, es que nuestra vida es tuya. Hasta la entrega, no, cada minuto, cada segundo, que todo sea tu santa voluntad, Mario. Es que si no estamos aquí para servirle a Dios, entonces, Sí, ¿qué? porque
para uno y para llenarse uno y para qué termina uno esto. No tendría sentido. Sí. No tiene sentido. Hay que llevar muchas almitas, hay que orar tanto por estos muchachos, por estos jóvenes, estos matrimonios, Mario, estas familias están muy desbarataditas. Entonces, bueno, un abrazo, Dios los bendiga a todos, que descansen, Mario. Espero verte pues muy pronto aquí en mi casa. Claro, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mario, Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti y saludos muy grandes a tu esposa y a tus hijos. Cuídate mucho, Mario. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Chao.